Egunon, bueno, ya se acerca el otoño. ¿Queréis saber qué tiempo vamos a tener este otoño? O es más, ya el invierno, cuántas veces va a nevar. Yo sí quiero saberlo. Vamos a ver qué encontramos por ahí. Jorge Rey adelanta cómo será el próximo otoño y las consecuencias que tendrá en la sociedad. Vio venir la borrasca Filomena gracias al método de las cabañuelas. Interesante. Otra, el tiempo. La última predicción de Jorge Rey sobre el fin de la sequía en España y que él ve en las hormigas. El joven que predijo Filomena se pronuncia sobre si habrá otra gran nevada este enero. Estos medios de comunicación, y no son para nada los únicos, hay muchísimos más, atribuyen a este adolescente, porque tiene 16 años, le atribuyen el éxito no probado de haber predecido la llegada de la borrasca Filomena. Y a partir de ahí, como genera titulares, genera controversia y habla de cosas que más o menos pues todos nos gustaría saber, los medios de comunicación se lanzan sobre él y le invitan a programas de televisión. Jorge sostiene que las hormigas predicen el fin de la sequía. ¿Qué verano nos espera? Jorge Rey pronostica el tiempo a través de varios métodos de observación de la naturaleza. Hombre, invitado en el programa de Iker Jiménez, que diréis, hombre, haber empezado por ahí. Bueno, pero no es el único ejemplo. Hay más casos. Aquí en Euskadi hemos estado muchos años con el tema de las témporas y ahora todavía de vez en cuando leemos algunos artículos, como este sobre el autodenominado brujo del Goierri, una información en la sección titulada Meteorología, en el que también, en este caso, el periodista de un periódico de gran tirada da por hecho que esta persona acierta mucho en sus pronósticos. El protagonista dice que sus pronósticos o sus augurios están basados en las corrientes marinas y en el comportamiento de los animales, especialmente el de las avispas. Que, a ver, esto de los animales, claro que hay muchas especies de animales que son mucho más sensibles que el ser humano a las condiciones del entorno, las condiciones atmosféricas que nos rodean, especialmente los cambios de presión. Pero si somos capaces de leer e interpretar lo que nos están, o esos comportamientos de los animales, como mucho nos pueden avanzar lo que puede llegar en los próximos minutos o en las próximas horas en el lugar de la observación, nunca en zonas más lejanas, en zonas más amplias y mucho menos a meses vista. Pero es lo que prometen hacer estos métodos llamados tradicionales, que realmente surgieron cuando no se conocía cómo se comportaba la atmósfera. Estoy hablando de las cabañuelas, de las témporas. Yo no sé. Os veo con caras raras como diciendo, ¿y eso qué es? No tenéis mucha idea. O sea que lo voy a tener que contar. Bueno, no pasa nada. Yo creo que Peláez me va a dar tiempo si me paso un poquito. Yo creo que sí. Esto merece la pena. Rápidamente, porque tampoco... Estos métodos se basan en tomar o observar el tiempo en un día en concreto, en un lugar en concreto y después, bueno, pues extenderlo a un mes entero. Por ejemplo, si nos fijamos en lo que hace el día 1 de enero, ya tenemos el pronóstico para todo el mes de enero. ¿Qué hace el 2 de enero? Pues tenemos ya todo febrero. El 3 de enero, en un lugar en concreto, ya tenemos todo el mes de marzo, por ejemplo, para toda la península. Y así hasta el 12 de enero, en el que la observación de ese día, en ese lugar, nos podrá decir lo que va a hacer en el mes de diciembre. Pero estos métodos también tienen sus variantes y dependiendo del lugar donde se hagan o de quién los haga, los días son distintos, las relaciones entre días y meses también son distintas. Pero es, digamos, en lo que se basan. ¿Qué os ha parecido? ¿Raro? ¿Chulo? Yo creo que ya es chulo. ¿Qué pasa? Que, hombre, pues evidentemente se carga todas las leyes físicas, todo lo que conocemos del comportamiento de la atmósfera. Se lo tira por tierra. La atmósfera realmente es un sistema muy complejo, es cierto. Y es altamente sensible a las condiciones iniciales.
Son determinantes las condiciones iniciales para conocer su evolución. Lo voy a intentar explicar de forma breve, rapidita, que no hay mucho tiempo, y voy a intentar que se entienda. Supongamos que conocemos en un momento dado el estado de una parcela de aire, de una parcela de atmósfera, con su presión, su temperatura, su humedad. Y decimos, bueno, vamos a ver cómo va a evolucionar en los próximos días. Por ejemplo, supongamos que queremos una evolución hasta 8 días. Aplicamos las ecuaciones del comportamiento, que describen el comportamiento de la atmósfera y obtenemos un resultado de aquí a 8 días con esa parcela que tendrá otra presión, otra temperatura, otra humedad, otro viento, etc. Vale. ¿Qué ocurre? Que ese estado inicial que hemos observado puede no ser perfecto, de hecho nunca es perfecto. Y realmente la atmósfera estaba en ese momento casi muy parecida a ese momento inicial que hemos considerado, pero no es idéntico, tiene unas pequeñas diferencias, un error mínimo. Cabría esperar que ese error mínimo, con el tiempo, no pasa nada, hacemos un pronóstico y al cabo de 8 días, pues el resultado que obtenemos también tiene ese pequeño error. No pasa nada, pero ¿qué pasa? Que la atmósfera no se comporta así. ¿Qué ocurre? Hemos dicho que es altamente sensible a las condiciones iniciales. Es decir, que si las condiciones iniciales no son absolutamente precisas, exactas, perfectas y nunca lo van a ser, ¿qué ocurre? Que con el tiempo ese sistema va a evolucionar hacia otro lugar y además, cuanto más alarguemos ese plazo de pronóstico, más el error se va a aumentar mucho más, de manera que al cabo de 8 días pues, pueden no tener prácticamente nada que ver una situación con la otra. Pero es más, cuando queremos hacer pronósticos a largo plazo, es decir, a un mes vista, a los pronósticos estacionales, ya no nos fijamos tanto en las condiciones iniciales, no son tan determinantes. En ese caso hay otras condiciones que son mucho más importantes para estos pronósticos y son, por ejemplo, la temperatura del agua de los océanos. Así que todas estas historias de las cabañuelas, las témporas, las hormigas voladoras, las avispas, no tienen ningún sentido, pero están ahí y lo único que hacen es desinformar, perturban la credibilidad de los pronósticos oficiales y al final acaban obligándonos a los profesionales a salir a desmentir esos pronósticos y a justificar los que hacemos basados en la ciencia. Un auténtico despropósito. Pero es que hay más perturbaciones. La teoría del caos. Evidentemente, la atmósfera es un sistema caótico y por eso, a partir de 10, 15 días, deja de tener sentido hacer los pronósticos. Como decía, más perturbaciones, porque ya me diréis, ¿qué necesidad? Pero bueno, puede ser con mucho frío, puede ser con gran oleaje. Tenemos el clásico de los huracanes, a ver quién es más fuerte, el huracán o el reportero que mandamos allí. Tenemos más casos. Es que no sé si reírme o llorar, no lo puedo comentar. ¿Y qué ocurre si en televisión estamos viendo todo este tipo de imágenes? ¿Qué percepción del riesgo tiene al final la población? A esto también le podríamos añadir titulares que no se ajustan a la realidad cuando hablamos de las situaciones meteorológicas, titulares alarmistas, titulares exagerados, muy exagerados, exageradamente exagerados. Y es que una vez una editora de unos informativos me dijo: Oninche, no dejes que la verdad te estropee un buen titular. Claro, pero hay más perturbaciones, porque claro, los meteorólogos también tenemos nuestros propios terraplanistas. No vayáis a pensar que no. Son esas fumigaciones, porque nos están fumigando todos esos aviones que pasan y que surcan los cielos, pues nos quieren fumigar. Y claro, otra vez tenemos que salir a explicar que no, que tranquilos, que se tratan de nubes, que son esas nubes producto de la condensación de, pues esos compuestos que salen de los motores de los aviones, principalmente el vapor de agua, con lo cual, tranquilos, que son nubes. Es cierto que esto de las estelas de los aviones, aunque preocupante, no afecta a un número muy grande de personas. Perdón, espero que ninguno de aquí. Pero las desinformaciones de las que he hablado al principio, eso llega a millones de personas. Hay que tener en cuenta también el efecto amplificador de las redes sociales. Millones de personas, entre las cuales hay muchas que o no les interesa o no tienen la cultura científica mínima, de manera que al final la fuente se la toman como fiable.
Luego se mezclan los pronósticos estos con los pronósticos oficiales. Al final no sabemos quién ha dicho qué, no nos importa. Y luego, claro, pues no nos tenemos que extrañar que salga el político de turno exigiendo a un servicio meteorológico que afine más los pronósticos cuando tenemos una dana encima. Y pensando en posibles soluciones a este problema, que ya sé que no es exclusivo para nada de la meteorología, pues se me ocurre ese todavía raro caso del periodismo científico. Esos profesionales periodistas, que te va a gustar, especializados en ciencia, que aquí hay ejemplos muy buenos, que podrían formar parte de todas las redacciones de todos los medios de comunicación y, como mínimo, poder filtrar y validar esas informaciones que llegan a las redacciones antes de que se difundan, porque no hay que olvidar que la meteorología es una ciencia y el pronóstico meteorológico es ciencia. Eskerrik asko.